Ahora les voy a hablar sobre las teorías del origen de la autoridad. En cuanto a la teoría del origen divino, se establece que la autoridad no es propia del título de la persona, sino que es un poder que es delegado por Dios. Esta considera la autoridad como un producto divino, entonces la autoridad solamente es responsable ante Dios y podía decidir arbitrariamente porque fue establecida por Dios para que reinara a través de él en la tierra. Entonces el rey, que vendría a ser la autoridad máxima, puede designar a su antojo autoridades en distintos ámbitos de la sociedad. Sin embargo, ninguna de esas autoridades posee un poder absoluto sobre los subordinados a su cargo, a diferencia de él. Siguiendo esa teoría, la obediencia pasiva y la no resistencia serían consideradas como prescripciones divinas y por tanto quien resista al poder estaría resistiendo a la ordenanza de Dios y cometiendo un pecado y por ende sometiéndose voluntariamente a una condena que es eterna. Es decir, ambas prescripciones vendrían a implicar que los súbditos se vean motivados por la amenaza y el miedo. Y en referencia a esto, Aristóteles acotaba que las acciones que son consecuencias del miedo pueden carecer de libertad porque en ellas se pierde la unidad de voluntad. Y el miedo, como señalaba Tomás de Aquino, conlleva a un querer, pero solamente bajo circunstancias específicas, únicamente para evitar un mal mayor, pero que no se querría en circunstancias distintas. Entonces, si bien el acto sigue siendo voluntario, también tiene condición de involuntario y por ende no es completamente libre. En este marco, la autoridad, como es divina, puede gobernar sin restricciones legales y solo rinde cuentas ante Dios. Pero esto significaría que conlleva el ejercicio de un poder despótico. Hay autores como Bodin que sostienen que no, porque si bien tiene la concentración del poder absoluto, hay leyes divinas y naturales que limitan su poder y tiene que ejercerlo en función del bien común y de los principios de justicia. Pero esto no es excluyente con que el absolutismo pueda desencadenar eventualmente en un despotismo. Por su parte, hay otros autores que rechazan esta doctrina porque dicen que se sustenta en una falsa comprensión de la sociedad que no tiene en cuenta la condición natural del hombre como un ser social, porque la autoridad demandaría una obediencia pasiva absoluta, y esto afecta no solamente la conducta externa, sino también la interna, como en el ámbito de la conciencia, entonces estaría limitando la libertad del individuo en todos los aspectos. En cuanto a la teoría del origen natural, Tomás de Aquino y Aristóteles afirmaban que la autoridad tenía un origen natural en función de la naturaleza racional, social y libre del ser humano, porque esa naturaleza exige la existencia de una autoridad que se encargue de ordenar la sociedad y procurar el bien común. Entonces, como es inherente al hombre vivir en compañía de muchos, es necesario que ahí donde existe una muchedumbre haya alguien que imponga un orden, porque si no habría caos y separación. Sin embargo, este origen natural también tiene una connotación divina, en tanto que todo lo natural procede de Dios, y como las relaciones de mando y autoridad son naturales, entonces cualquier ejercicio legítimo de mando vendría a ser un ejercicio de algo natural, y por lo tanto instaurado por Dios y en ese sentido originado por Dios. Entonces, toda autoridad es obra divina si solo si procede de algo natural. Y como la autoridad es una exigencia natural de la sociedad, se dice que solamente puede ser salvada del caos gracias a ella. Entonces, si la autoridad proviene de la naturaleza y los seres humanos somos naturalmente libres, de esto se sigue que la autoridad no sería contraria al orden natural y por lo tanto a la libertad. Y de tal modo aceptamos que en los seres vivos se da una cierta ordenación natural que supone la existencia de una autoridad que se ejerza mediante una serie de autoridades jerarquizadas que son originadas por la primera autoridad. En cambio, el caos y la anarquía sí atentan contra esta naturaleza. Y por último, en cuanto a la teoría del origen contractual, autores como Hobbes y Locke proponen que la autoridad se origine en el contrato social, si bien postulan distintos estados de naturaleza, como mencionó Sofía. Acá la autoridad sería justificada porque proviene del consentimiento de los individuos que se sometieron voluntariamente a su gobierno. Es decir, no se vería anulada la libertad, porque obedece a las órdenes, el que obedece a las órdenes lo hace porque previamente ha consentido su contenido. No obstante, Locke afirma, en contra de Hobbes, que el absolutismo es incompatible con un gobierno legítimo, sosteniendo que es el peor estado de naturaleza porque implica estar sometido a un poder arbitrario de una autoridad sin control.
Hobbes, por su parte, sostiene que si bien la autoridad no se ve limitada por leyes y podría aprovecharse de sus subordinados en base a su poder, no lo hará porque al fin y al cabo no le conviene que el grupo que gobierna se empobrezca. Entonces postula que la autoridad siempre va a ser justa y no puede equivocarse. Como contraparte y desde la perspectiva del liberalismo tenemos a Locke y evidencia los límites que tiene la autoridad en el ejercicio de su poder, porque asegura que la autoridad solo puede surgir a raíz del conocimiento de los individuos que están sujetos a esta. Y esto quiere decir que los individuos renuncian a algunos derechos naturales, pero solamente pueden ser limitados en su libertad mediante leyes que ya hayan acordado anteriormente en el contrato y a cambio de que se le garanticen derechos básicos, como una condición de reciprocidad. El error de Hobbes no está en las premisas, sino en la conclusión a la que llega, porque Hobbes justifica y legitima el poder ilimitado de una autoridad absoluta que se vale de la fuerza para garantizar su seguridad y orden en los súbditos. Pero esta conclusión vendría a ser contraria a la premisa fundamental de que la búsqueda de la propia preservación humana es el principio de toda acción humana.